La vida cristiana es un viaje. La Biblia empieza con un viaje en el relato de la creación. 6 días de viaje con un final, con un destino, la tierra del reposo. Cuando fue escrita el relato de la creación, el pueblo de Israel estaba precisamente en un viaje con destino a la tierra del reposo, la tierra prometida. Y para el apóstol Pablo, este sería su último viaje para hacer su tarea final, donde estaría por un tiempo cumpliendo esta tarea hasta que culminara su viaje para rendir cuentas a su Dios, a quien sirvió, a conocer a Jesús, a quien persiguió, pero por su gracia terminó siendo su heraldo, su apóstol, su siervo en todo el sentido de las palabras. En este día, ¿qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo Hechos capítulo 27, verso 1 hasta el capítulo 28, verso 16. Y el mensaje en esta sección es que Dios preserva y usa a su apóstol en su viaje hasta hacer su última tarea. De igual manera, Dios preserva y quiere usar a sus siervos hoy día hasta terminar su tarea. Puede que sea su última tarea también. En esta sección, hermanos, vamos a estar aprendiendo acerca de la providencia y la soberanía de Dios al orquestar las acciones humanas y el poder de la naturaleza para llevar a cabo su voluntad que Él ha diseñado. Nuestro viaje puede ser más largo y tormentoso, más de lo que pudimos imaginar. Sin embargo, esta lección y esta historia nos enseña que debemos aprender a depender completamente de Dios, confiando en su soberanía, confiando en su providencia, en su protección, porque lo que verdaderamente importa y debe importar para nosotros es el propósito que Dios tiene al buscar extender su reino. Entonces, Lucas, nuestro autor, quien escribió el libro y quien escribe el último viaje de Pablo hacia Roma, seguramente estaba familiarizado por ser griego de alguna manera con los escritos de Homero, que en el siglo 8 a.C. escribió la Odisea, y de qué manera esta literatura griega fue muy famosa en su tiempo, lo sigue siendo ahora en nuestro tiempo, pero nunca se podrá comparar a la historia en el mar que se llevó a cabo en esta parte del mundo en este tiempo. El mar en la Biblia siempre tiene un símbolo y un significado importante. ¿Cómo olvidar la historia de Jonás en el mar y al ser tragado por un monstruo marino? ¿Cómo olvidar las batallas y cómo el mal surge de los mares en el libro del Apocalipsis? Entonces, el mar tiene un significado especial en el Nuevo y en el Antiguo Testamento también. Y Pablo era un hombre experimentado de mar. 3 veces nos dice en una de sus cartas que él había naufragado. Un hombre experimentado en esto. Entonces, veamos qué tiene Dios para nuestras vidas en esta historia. Aprenderemos, como dije, cómo Dios preserva y usa a su apóstol. Entonces, permítanme decirles, por favor, esta sección grande tiene 2 partes algo grandes. Número 1, vamos a estar viendo que Dios preserva y usa a su apóstol de manera como Él ministra a las personas en la tormenta en el mar. Y esto va a constar del capítulo 27, verso 1 al verso 44. Y número 2, vamos a estar viendo de qué manera Dios preserva a su siervo o a su apóstol ministrando con el servicio de la ayuda sobre la tierra. Capítulo 28, verso 1 al verso 16. Entonces, por favor, acompáñenme a este viaje del apóstol Pablo. Bajo nuestro primer punto de que él ministra a las personas en la tormenta del mar, en todo el capítulo 27, tenemos tres
subsecciones que debemos notar. Número 1, tenemos una palabra de consejo o advertencia que es subestimada. Número 2, tenemos una palabra de ánimo en medio de la furia de la tormenta. Y número 3, tenemos una palabra profética que demandaba obediencia de parte de aquellos que estaban escuchando esta palabra del apóstol Pablo. Empecemos entonces, por favor, abran sus Biblias, como dije, Hechos capítulo 27, verso 1, hasta el capítulo 28, verso 16. Del verso 1 al verso 12 vamos a ver una advertencia, una palabra de consejo que es subestimado. Entonces, vamos a empezar, por favor. Nuestra última vez había quedado en Cesarea. Ya Festo junto con Agripa decidieron mandar a Pablo, como así lo solicitó, hasta el emperador César. Entonces se hacen los arreglos y Lucas, el historiador, quien se va a incluir completamente en este escrito, nos dice, que decidieron hacerlos navegar para Italia. Entregaron a Pablo y algunos presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Vamos a ver, por favor, cómo es el ambiente. ¿De qué manera haya lugar esta palabra de advertencia o de consejo de parte del apóstol Pablo en ese viaje a Roma? Por ejemplo, número 1, junto a Pablo dice el texto que había más presos que seguramente ya estaban condenados, sentenciados y que recibirían su ejecución de vida allá en la capital del imperio. Recuerden que Pablo no va en esa calidad. Pablo va a un juicio delante del César y dependiendo de cómo sería el final y el resultado del juicio, él sería ejecutado o no. Sabemos cuál es el final. Entonces, piensen en esto. Miren la experiencia que sus acompañantes, que sus compañeros presos, juntamente con Pablo, aprenderían al lado de este gran hombre de Dios. Quiero preguntarme y quiero preguntarles de qué manera ellos terminaron su viaje, de qué manera afectó su vida, de qué manera ellos fueron alcanzados o no por el evangelio del Señor. Número 2, hablando acerca de este ambiente, dice, se nos da el nombre del centurión, Julio, que trató, por cierto, dice el texto del verso 1 al verso 12, que trató amablemente a Pablo. Vamos a ver que él le da ciertas libertades, lo considera, seguramente por dos razones. Número 1, porque él sabe que Pablo tiene la ciudadanía romana. Y número 2, se dice que el mismo Julio, este centurión que está a cargo de 100 hombres, que él mismo había pagado de alguna manera y había obtenido su ciudadanía romana en ese tiempo. Entonces, Lucas nos da ese detalle, nos da el nombre del centurión. Número 3, el cambio de barcos. Si ustedes ven de la sección del verso 1 al verso 12, dice que ellos primero entraron a un barco, vamos a decir, de mediano a pequeño. Y cuando llegaron a Mira, que fue la primera parada, ellos cambiaron de barco a uno más grande, a un barco alejandrino. ¿Qué sabemos de los barcos alejandrinos? Bueno, que eran enormes y puedo darle sus medidas. Estos barcos eran de 55 metros de largo por 14.5 de ancho y 12 metros de alto. Era grande, pero tenía sus propias desventajas por el peso que podía llevar. El mismo peso sería el enemigo para la embarcación un poco más después. Ahora, eran barcos que navegaban por estas costas y traían muchos tipos de granos de Egipto y lo llevaban a la capital del imperio, es decir, Roma. O sea, esto era muy normal en ese tiempo y en ese mundo. Pero el barco jugaría un papel importante también en esta historia, del último viaje del apóstol Pablo. ¿Por qué? Como acabo de decirles, el peso sería un factor importante. Más si estos barcos transportaban granos, o sea, llevaban cientos de costales de granos y no era conveniente que se mojaran en el trayecto, en el camino, porque
Esto acarreaba mucho más peso y si ustedes ven, por favor, al final de nuestro capítulo nos dice que eran muchísimos hombres, muchísimos pasajeros que estaban viajando en el mismo barco. ¿Qué otra cosa podemos ver en esta sección de los 12 primeros versículos? Las precipitaciones o apresuramientos que nosotros encontramos en las personas de esa embarcación, de Julio, el centurión, del capitán del barco, del patrón del barco. Miren, esto es crucial. Por ejemplo, vayan allá, por favor, dice en el del capítulo 27, verso 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, y aquí está la palabra de advertencia o de consejo, justo en este ambiente que les acabo de describir. Ahora, estudiemos por un momento las palabras del apóstol. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El consejo del apóstol estaba a tiempo. Sin embargo, vean el verso 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Ahora, aquí hay precipitaciones. Aquí las personas se apresuran por parte de Julio y por parte del capitán del barco. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque no era, si ellos se quedaban allí en el lugar, no era buena idea que ellos pudieran descansar y esperar allí. ¿Por qué? Porque dice que la marea bajaba, el nivel del agua bajaba y para barcos grandes era muy peligroso que si venía una tormenta y el barco estaba en aguas bajas, esto sería contraproducente. Número 2, se dice que el imperio pagaba muy bien a los capitanes de barcos que se atrevían a navegar así de esa manera con tal de llevar el grano a Roma, que allá lo necesitaban mucho, y los capitanes de los barcos que se atrevían a hacer eso eran muy bien pagados o remunerados. Podría ser que el capitán del barco se ve en la necesidad, podríamos llamarle ambición, si ustedes gustan, pero hay señales y rasgos de precipitaciones que se está dando en nuestra historia, porque si no, la palabra, el consejo de advertencia y de consejo de Pablo no tendría lugar en nuestra primera sección. Ustedes saben qué pasó, no le hicieron caso y siguieron el barco. Ahora, si hay algo que aprender, es esto. Que cuando a veces nosotros nos dejamos llevar por las precipitaciones, nos apresuramos. Muchas veces pensamos que no saldrán las cosas, no tendremos éxitos en ciertas decisiones si no lo hacemos pronto, rápido. De ahí que viene el apresuramiento y de ahí que podríamos sufrir algunas consecuencias por ello. Estas personas, antes de la tormenta, recibieron el consejo del apóstol, recibieron la advertencia del apóstol. La decisión humana en este viaje contó muchísimo para lo que después veríamos. No punto número 2, sino hay una segunda subsección dentro de nuestro primer punto grande. ¿Cuál es? Una palabra de ánimo en medio de la furia de la tormenta. Ahora veremos del verso 13 hasta el verso 26. El autor Lucas le da mucha vida diciéndonos de qué manera se lleva a cabo y de qué manera ellos van a la deriva. Miren por favor, por ejemplo, el verso 13 dice, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Esto sigue hasta el verso 26. Al principio iba en calma, pero al cambiar el viento
fue donde cambiaron de curso, de dirección y empezó a llevarlos a la deriva. Ahora, aprendamos esto. No hay fuerza humana que detenga o prevenga el curso normal del poder de la naturaleza. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los sacrificios que hicieron, la tormenta los llevó al desastre. Una vez que ellos habían decidido seguir navegando y no hacer caso a Pablo, ellos tuvieron que enfrentarse con las consecuencias de su decisión. Y ellos por un momento se ilusionaron, porque el texto dice que ellos al principio era en calma, pero todo cambió cuando un viento, ya vimos, Euroclidón, le llamaban así porque venía del este y era completamente poderoso, que causaba tormentas. Y esto arrastró a ellos. Miren por favor de qué manera la escena se describe para nosotros. Verso 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y sigue describiéndose la furia de la tormenta para este barco alejandrino, donde el apóstol Pablo va presente, sus compañeros presos y los soldados del centurión y la embarcación marina. Más de 200 personas en un solo barco están a la deriva, están en el territorio del poder, de la furia, de la tempestad, de la tormenta que se levantó con mucho viento. Justo en ese ambiente de consecuencias por una decisión, justa en las garras, en las manos de un gigante muy poderoso llamado Euroclidón, tormenta. Miren, justo en ese ambiente, Pablo tiene unas palabras que decir. Si lo tuvo antes de la tormenta, ahora lo tiene durante la tormenta. Vean el verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. En otras palabras, se los dije. Ahora, las consecuencias eran completamente gigantes. Tan gigantes que el mismo autor que registró esta historia para nosotros, vean lo que dice en al final del verso 20. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y la segunda vez que Pablo dará unas palabras a la embarcación es justo en medio de ese ambiente, una desesperanza total de sobrevivir, de quedar vivos. Es más segura la muerte que llegaría a ellos. Es más segura el desastre que terminaría en una situación completamente trágica como la muerte. Y justo en ese momento, en ese contexto y en esas circunstancias, como resultado de una mala decisión de parte de los responsables del barco, es que Pablo les dice: yo se los dije, verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Y como buen hebreo, él repetirá su énfasis. Si ustedes ven en el verso 22, dice: les exhorto a tener buen ánimo. Verso 25, por tanto, así va a cerrar: oh varones, tengan buen ánimo. El énfasis de sus palabras en esta ocasión ya no es advertencia, ya no es un consejo, ahora es una palabra de ánimo que justo en ese momento están necesitando. Vean por favor, disfrutemos de sus palabras. Dice: pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos con alguna
isla. Hay algunas cosas que notar en estas palabras impresionantes de Pablo. Es anormal, podríamos decir. Es un contexto, es una situación, es una circunstancia, como dije, de completa desesperanza por consecuencias de una mala decisión, de una decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque los tiempos para navegar en aquel lugar era primavera y verano, pero nunca otoño y mucho menos en invierno, a menos que quisieran ser remunerados de una manera muy buena por parte del emperador, como les dije, pero no era lo normal. Y ellos están a la deriva, ellos están en medio de la tormenta, sus vidas se cuelgan de un hilo que es más seguro de que ellos morirían. Sin embargo, Pablo les dice, ánimo, tengan ánimo ustedes. Hay algo aquí que nos va a conectar con el Antiguo Testamento, y de esta manera la historia de la redención, de la salvación de Dios en favor del hombre, se hace uno solo. ¿A qué me refiero? Vean que en el verso 23 dice, ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Hay dos cosas que decir de esto. Número uno, esta es la tercera vez que el ángel del Señor viene a Pablo para animarle. Y número dos, son palabras que nosotros encontramos en los escritos del Antiguo Testamento. Jonás capítulo 1, verso 9. Allá cuando se está dando una tormenta también, allá los marineros echan suerte y se dan cuenta que alguien es el culpable. Y la suerte cayó sobre Jonás, van hacia él, le reclaman, le preguntan quién es, y él responde, yo soy hebreo y temo a Jehová. La palabra temer es la misma palabra paralela que encontramos aquí de yo sirvo a Dios. Miren las palabras de Pablo. Es como que si él estuviera pensando en Jonás 1:9. Dice, conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Miren el contraste del apóstol Pablo y de Jonás. Jonás está sufriendo las consecuencias de su propia decisión allá en el libro de Jonás. Pero Pablo, él está sufriendo porque es parte de la voluntad de Dios. Pero más allá, hermanos, él está sufriendo esa tormenta por causa de decisiones que él no tomó, sino que otros tomaron. Sin embargo, ¿de qué manera Dios está con él? Y Dios le da este mensaje y le dice, ¿sabes qué? No solamente voy a salvarte a ti, Pablo, pero voy a salvar a todos los que están contigo. Esta era una promesa que Dios le había dicho a Pablo. Él le comunica esto. Y la embarcación, todo el resto, más de estas 200 personas aquí, escuchan esta palabra de ánimo y precisamente toman ánimo. Número 3, ya vimos una palabra de advertencia que fue subestimada. Ya vimos una palabra de ánimo que he recibido justo en medio de la tormenta, en la furia, en la cruel tormenta de las consecuencias por una mala decisión. Sin embargo, Dios en su misericordia, por un solo hombre como con Noé, quiere salvar, le da la oportunidad de salvar al resto de la tripulación de la embarcación. Y número 3, una palabra profética en medio de esta tormenta, ya del desastre, ya el desastre se llevó a cabo. Sin embargo, hay una palabra profética que demanda obediencia. Verso 27 al verso 44. Vamos a ver también el ambiente. La tripulación ve una pequeña esperanza. Vean el verso 27. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Hay una pequeña esperanza, hay una luz de esperanza que los marineros se percatan y ven y notan. Vean, con base en esa pequeña esperanza, ellos responden y ellos reaccionan. ¿Cuál fue la reacción? Verso 28. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. En otras palabras, el fondo no estaba tan abajo. Y temiendo dar en escollos,
Echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Ahora, vamos a ver esto. ¿Cuál es el ambiente? Necesitamos entender los 3 ambientes en estas 3 subsecciones sobre la cual la palabra del apóstol Pablo haya lugar. Ahora, este ambiente del verso 27 al 44 es una luz de esperanza que los marineros ven y se percatan y sobre eso ellos reaccionan. El problema es que ellos quieren hacer su propia voluntad y decisión. Muy parecido a la primera escena del verso 1 al verso 12. Esto es muy importante que notemos esto. Pablo les había dicho, tengan ánimo, Dios me ha dicho que no moriremos. Ahora ellos ven, humanamente ven, se dan cuenta de que la tierra estaba cerca y ellos proceden, ellos reaccionan. El problema fue, repito e insisto, el problema fue que ellos quieren hacerlo a su propia manera y quieren hacer su propia voluntad. ¿Cuál es? Entonces, miren, ¿qué sigue? Dice en el verso 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvar. En otras palabras, ninguno de ustedes podrá salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Ahora, notemos un poco más a fondo las palabras del apóstol. Si estos, ¿quiénes estos? Aquellos que están decidiendo hacer su propia decisión y voluntad. Su idea, pongan que era buena. Pero hay algo que ellos necesitan entender. Y es esto. Que ellos necesitan obedecer y seguir las indicaciones de Pablo. Pablo en esta historia tiene la figura del protegido de Dios, del justo, pero también del profeta de Dios. Lo vemos en la primera escena. Lo vemos en la segunda escena cuando Dios le habla por medio del ángel. Y en esta tercera escena, Pablo ya no es el prisionero político llevado a Roma. Ahora él es el encargado de toda la tripulación. Si hay un hombre más poderoso en esta tripulación y en este momento, no era el centurión, no era el capitán del barco, pero era el mismo siervo de Jesucristo, quien Dios le había dado la autoridad, la confianza, y él estaba respondiendo. Precisamente confiando en esta promesa que Dios le había hecho de salvarlo, tanto que Él les dice, si estos que quieren hacer su propia decisión no permanecen dentro del barco, ninguno de ustedes entonces también podrá ser salvo. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. El esquife era el salvavidas, como comúnmente le llamamos. Miren la ironía, por favor. El bote salvavidas debía ser deshecho, debía ser tirado, debía ser abandonado. Y el único salvavidas en ese momento eran las palabras del apóstol Pablo. Ahora, esas palabras que podían salvarte la vida, debían ser recibidos, debían ser seguidos, debían ser obedecidos. Esa era la única condición que Pablo les está dando. Verso 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Esto es glorioso. Repito, el único salvavidas que existía en ese momento no era el salvavidas que habían amarrado anteriormente para que no agujerara el barco, pues había sido tirado, deshecho, y el único salvavidas en ese momento eran las palabras del apóstol Pablo, basado en la promesa de Dios mismo. Dios estaba preservando a su siervo, a su apóstol, y al mismo tiempo lo estaba usando. Esto nos debe hacer recordar en la historia que encontramos en Éxodo capítulo 12.
donde vino el ángel de la muerte e iba a hacer mortandad entre todos los primogénitos, pero Dios consideró en su gracia a su pueblo Israel. Dios prometió que ellos no serían muertos por el ángel, solo que ellos debían entender también una cosa en aquel tiempo. Ellos, junto con la promesa de Dios de que Dios mismo los salvaría, ellos debían obedecer, matando un cordero de 1 año y manchando con la sangre de este animalito los dinteles de sus puertas. Por un lado, debían confiar completamente en Dios para su salvación, pero al mismo tiempo ellos debían obedecer lo que Dios les estaba indicando. La fe bíblica, amados hermanos, muchas veces consiste en confiar de todo corazón en las promesas de Dios, pero también con la obediencia que Él nos dice que nosotros tengamos hacia las promesas de su palabra. Y solamente así, amados hermanos, es que la tripulación pues llega a esta isla. Vean por favor el verso 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave. Escuchen esto: 276 personas, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Terminaron de tirar todo lo que quedaba en el mar. Vean el verso 42. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, verso 43, ya no fue necesaria la palabra de Pablo. El centurión había entendido bien lo que Pablo les había dicho. 43. El centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos, subrayen esa palabra, se salvaron saliendo a tierra. Lo que los llevó a salvarse, cierto, fue la misericordia de Dios, fue la promesa de Dios. Pero en la práctica lo que llevó a salvarlos fue la palabra del profeta y apóstol Pablo, que ellos obedecieron. Gracias a Dios los salvó y los arrojó a una isla. Vean capítulo 28, verso 1, punto número 2. Dios preservó y usó a su apóstol cuando él ministró a estas personas en plena tempestad en el mar. Número 2, Dios preservó y usó a su apóstol también sobre la tierra, sirviendo, ayudando a estas personas. ¿De qué trata el capítulo 28, verso 1 al verso 16? Bueno, dice que esta isla se llamaba Malta, y los lugares, las personas de esos lugares, dice que los trataron amablemente, los recibieron. Ahí hubo un incidente con Pablo, que él, buscando leña, lo mordió una víbora, pero él sacudió y no le pasó nada. Y la gente supersticiosa de aquel lugar decían, bueno, seguramente le está pasando así porque él hizo algo mal. Sin embargo, Pablo sigue su curso normal y él no hace caso a esto. Y nos dice que uno de los familiares de esas personas de ese lugar tenía un familiar muy enfermo, y lo que hizo Pablo fue sanarlo. Y no solamente a él, pero varias personas se dieron cuenta del poder del apóstol, y varias personas venían y eran sanadas por el apóstol. ¿Qué podemos aprender de esto? Que Dios está vindicando, que Dios está confirmando que Pablo es verdaderamente el apóstol de Dios. Sus palabras tuvieron peso. Las palabras del apóstol Pablo eran las palabras del mismo Dios, tanto que llevó a toda la tripulación a salvarse de ese naufragio. Y número 2, tiene poder también para sanar a las personas. Y si ustedes recuerdan, Lucas poco a poco nos está ayudando a entender que de principio del libro de los Hechos, al final del mismo libro, ¿qué es lo que vemos? Que los apóstoles que Jesús escogió para ser sus testigos desde Jerusalén hasta el fin del mundo, serían usados por el mismo Dios Todopoderoso.
La palabra que ellos dirían, que ellos enseñarían y que ellos compartirían y predicarían serían las palabras del mismo Dios, que serían confirmados. El poder y el ministerio de los apóstoles de principio a fin del libro de los Hechos sería confirmado con prodigios y milagros, como veíamos en Hebreos capítulo 2. Esto es increíble, amados hermanos. Por eso es que Lucas quiso colocar esta historia al final del libro. El apóstol Pablo está reflejando, comprobando, confirmando que es verdaderamente el apóstol escogido de Dios y que Dios no lo llevará a casa, no lo llamará a casa hasta que cumpla su última tarea de ser también testigo, de proclamar el evangelio en el mismo trono del imperio en la ciudad de Roma. Hermanos, Dios no ha prometido a su iglesia un viaje sin sufrimientos. Dios ha prometido su presencia. Como dije, la vida cristiana es un viaje. Debemos cruzar el océano de la vida. Debemos navegar en medio de tormentas. Debemos navegar, hermanos, confiando y dependiendo completamente en los propósitos, en la providencia, en la soberanía de Dios. Dios quiere preservarnos aún en medio de la tormenta de la pandemia. Dios quiere usarnos aún en medio de estos tiempos tan confusos, tan difíciles. Dios quiere usarnos para llevar a la tripulación que nos rodea, hermanos, a las personas que tienen que ver con nosotros, de influenciarlas con el evangelio, de inyectarlas, de contagiarlas de nuestra confianza en las promesas de Dios. Si la iglesia del Señor en este tiempo se da cuenta cada vez más sobre su papel en este justo momento de tormentas y consecuencias seguramente por el pecado que estamos viviendo, seríamos una iglesia poderosa si nos diéramos cuenta. Más que nunca, este viaje del apóstol Pablo debe servirnos como un ejemplo, como una motivación, como un ánimo de que Dios busca preservarnos, pero también busca usarnos. Él está con deseos de seguir extendiendo su reino en este mundo y usará a su iglesia. Dios quiere usarte a ti. Dios quiere que reacciones bien. Esta vida es una tormenta. Esta pandemia es una tormenta. Y Dios quiere que abras los oídos para que escuches sus promesas. ¿Y de qué manera? Dios te enseñará el rumbo, el destino que Él tiene para ti, hasta que tú también hagas y realices tu última tarea antes de entregar cuentas con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, podríamos pasarnos horas hablando sobre detalles de este viaje, último viaje de Pablo. Sin embargo, espero que haya quedado claro, hermanos, que la aplicación es esta. Ten ánimo. Pon mucha atención a la palabra que Dios te tiene domingo tras domingo. Es necesario que lo escuches. Es necesario que lo recibas. Es necesario que te lo apropies. Es necesario que lo creas. Es necesario que lo vivas. Y es necesario que lo comuniques de una y de otra manera. Porque Dios puede usarte. Porque esa misma palabra que has recibido y fue para ti y lo creíste y lo vives, esa misma palabra, Dios puede usarlo también para que tú lo compartas con aquellos que están en tu tripulación. Dios quiere pensar en los demás. Podemos reaccionar de una o de dos maneras. Una, podemos reaccionar como Jonás. Y recordar la historia en el Antiguo Testamento de cómo se portó Jonás. O podemos reaccionar principalmente como el verdadero antitipo de Jonás, el Señor Jesucristo, que obedeció hasta la muerte y Dios le dio un nombre
que es sobre todo nombre, pero no solamente nuestro Señor, pero también sus apóstoles, y en este caso el apóstol Pablo ha dejado un legado, ha dejado esta herencia para que todos sus testigos, sus discípulos puedan seguir los mismos pasos del Señor Jesucristo y del apóstol Pablo que nos enseña en este viaje. Que Dios hable a tu vida, abra tu corazón y su corazón pueda encontrar cabida. Que Dios te bendiga y pon mucha atención en esta semana en lo que Dios te dice, porque Él quiere que lo compartas. Dios les bendiga.